Bueno, en el trabajo práctico número 1 vamos a trabajar los conceptos básicos de función, temas que ustedes han visto a lo largo de toda la secundaria, algunos más con más profundidad, otros menos, sobre todo los que el año pasado cursaron su último año en forma virtual. Habrán avanzado tal vez un poquito menos, pero bueno, esos son los conceptos básicos que tenemos que tener para arrancar con lo que es el análisis matemático básico. El análisis matemático opera, ¿sí? Trabaja sobre funciones. Por lo tanto, tenemos que conocer todos los distintos tipos de funciones, tener una idea de cómo es su gráfica y sus características. Lo primero que vamos a ver, lo más importante, es el dominio de una función. Repaso lo que es el dominio para los que no tuvieron todavía la teoría o no han leído el apunte. El dominio de una función es los valores del eje X a los cuales se le puede aplicar un determinado cálculo. ¿Sí? Supongamos esta función que tenemos acá, x al cuadrado más 3x menos 1. Esta función es una función polinómica, ¿sí? Porque es una suma de distintas potencias de la variable x, polinómica, y en este caso de grado 2. El grado lo da el mayor exponente de la variable, ¿sí? Es una función cuadrática, muy conocida por ustedes seguro. Cuando queremos buscar el dominio, tenemos que buscar cuáles son los valores que puede tomar la x a los cuales se le puede aplicar este cálculo. El eje x es el conjunto de todos los números reales. ¿Cualquier número se puede multiplicar por 3? Sí. ¿Cualquier número se puede elevar al cuadrado? ¿O sea, multiplicar por sí mismo? Sí. ¿De esos resultados los puedo sumar y restar? Sí. Es decir, acá puedo poner cualquier número real que voy a poder hacer la cuenta. Entonces, el dominio de una función polinómica de grado 2 es el conjunto de los reales. Como les decía, no hay ningún condicionante, no hay ninguna traba para que yo pueda resolver esta cuenta con cualquier número real. Entonces, el dominio de esta función es el conjunto de los reales. Bueno, ahora, tengo esta función g de x. ¿Qué tipo de función es? Las funciones que están afectadas por un radical se llaman funciones irracionales. En este caso, una raíz cuadrada. ¿Cuál es el condicionante? Tengo que ver la operación. Raíz cuadrada. No puedo poner cualquier número acá adentro, porque la raíz cuadrada de los negativos no existe. Entonces, mi condicionante es que x menos 7, lo que tengo acá adentro, afectado por la raíz, sea mayor o igual que 0. 0 puede ser, porque raíz de 0 existe. ¿Sí? Mayor o igual que 0 significa positivo o 0. Si resuelvo esta inecuación haciendo un pasaje de términos, ¿sí? Me queda 0 más 7, 7. X mayores o iguales que 7. Es decir, yo acá no puedo poner un número que sea menor que 7. Por ejemplo, si yo pongo un 1, 1 menos 7 me da menos 6. Raíz de menos 6 no existe. Al haber planteado esta condición y haberla resuelto, concluyo que el dominio de esta función es desde el 7 en adelante, cualquier número mayor o igual que 7. Esto es un intervalo. El corchete significa que el 7 está considerado dentro de las posibilidades. El 7 inclusive en adelante. El infinito siempre va con paréntesis porque el infinito no es un número. No puedo decir que incluyo el infinito porque el infinito no es un número concreto. Siempre va con paréntesis. Entonces, depende del tipo de función, el condicionante que voy a tener para determinar su dominio. En el primer ejemplo no había ninguna traba para poder hacer las cuentas, por eso el dominio era todos los reales. En este caso, la condición es que el radicando, lo que está acá adentro, sea mayor o igual que 0. ¿Qué tipo de función tengo? Tengo una división de dos polinomios.
Las funciones de este tipo, donde tengo un cociente de polinomios, se llaman funciones racionales. ¿Cuál es el condicionante? Nosotros tenemos que hacer esta cuenta y pensemos que es una cuenta de dividir. ¿Cuál es la condición cuando voy a hacer una cuenta de dividir? Que el que divide, ¿sí?, no sea 0, porque la división por 0 no existe. Si ustedes ponen en la calculadora 3 dividido 0, da error. No existe la división por 0, no se puede resolver. Entonces, mi condicionante es que 2 tercios menos x, el divisor, sea distinto de 0. Entonces, haciendo un pasaje de términos, paso el 2 tercios para acá, me queda menos x, distinto de menos 2 tercios, paso el menos también y me queda que x es distinto de 2 tercios. Si lo miran acá es más fácil. Si esto vale 2 tercios menos 2 tercios daría 0. ¿Sí? Entonces, planteamos el condicionante, lo resolvemos y decimos que el dominio es cualquier número real excepto el 2 tercios. Acá estamos escribiendo una operación entre conjuntos. Por eso el 2 tercios va entre llaves. Cuando mencionamos elementos de un conjunto, los elementos se separan por comas, en este caso hay uno solito, y se indican entre llaves. Estoy diciendo todos los reales menos el conjunto formado por el 2 tercios. ¿Ven la diferencia con el anterior? En el anterior decía de 7 para arriba, ¿sí? Todos los valores de 7 para arriba. En este caso digo todos los valores del eje X menos un puntito, que es 2 tercios. Vamos ahora a este ejercicio, m de x. Acá tengo una resta de dos funciones distintas, ¿sí? Ustedes habrán visto, si estuvieron leyendo el apunte o estuvieron en la clase, que las funciones se pueden sumar, restar, multiplicar, componer, se pueden hacer operaciones entre ellas. En este caso tengo una resta. ¿Cómo obtengo el dominio? Tengo que tener en cuenta los condicionantes de todas las cuentas que tengo que hacer en esta función. Entonces, me concentro primero en la cuenta de dividir. Y digo, el divisor tiene que ser distinto de 0. 3 más x no puede ser 0. Y, este simbolito significa y, el radicando, x más 5, por ser una raíz de índice par, tiene que ser un número positivo o 0, mayor o igual que 0. Esas son mis dos condiciones. Si resuelvo esta primera condición, me queda que x tiene que ser distinto de menos 3, porque si hago 3 menos 3 me daría 0. Y si resuelvo esta inecuación, me queda que x tiene que ser mayor o igual que menos 5. Son dos condiciones a la vez que se deben cumplir. Entonces, cuando armo el dominio, tengo en cuenta todas esas excepciones. Y digo, son todos los x mayores o iguales que menos 5, de menos 5 en adelante, para arriba, hasta el infinito. Pero cuando yo vengo recorriendo el eje x, desde el menos 5 para arriba, me voy a encontrar con el menos 3 en el medio. Y el menos 3 no lo puedo usar. Entonces digo, de menos 5 hasta menos 3, paréntesis, porque el menos 3 no lo puedo usar, unión, para enganchar con otro conjuntito, de menos 3 en adelante. Escribiéndolo de esta manera, estamos evitando el menos 3. ¿Sí? Estamos tomando dos sectores del eje X donde salteamos el menos 3. Y arrancando del menos 5, porque son mayores o iguales que menos 5. Vamos a ver este caso de una función logarítmica. Logaritmo en base 2 de x menos 2. Tipo de función, logaritmo. ¿Cuál es el condicionante de un logaritmo? Que el argumento del logaritmo, es decir, el número al cual yo quiero calcular el logaritmo, sea un número positivo. No puede ser ni 0 ni negativo. No existe el logaritmo ni de 0 ni de los negativos. Entonces, x menos 2 debe ser mayor que 2. Resolvemos la inecuación y me queda que x es mayor que 2.
Entonces, ¿cómo lo escribo? De 2 al infinito. Con paréntesis, porque no dice mayor o igual, dice mayor. Entonces, del 2 en adelante. Es el conjunto de valores a los cuales le puedo aplicar la cuenta. Eso es el dominio. Pasamos a ver la imagen de la función. ¿Sí? ¿Qué es la imagen? Es el conjunto de resultados que voy a obtener con la cuenta. Recién veíamos a qué valores le puedo aplicar la cuenta. Ahora lo que vamos a ver es qué resultados voy a obtener con una determinada cuenta. Esto es un poquito más difícil porque primero tienen que conocer las características de cada función. Si esa función tiene alguna asíntota, si tiene algún máximo, algún mínimo. Eso es lo que hay que saber. Por eso es importante que ustedes recorran la lección y estudien todos los tipos de funciones para poder determinar correctamente la imagen. En este caso, el tipo de función que tenemos, si bien es un cociente, si ustedes se fijan, abajo no tengo variable x, es un número. Ese 5 se puede distribuir, ¿sí? 4 quintos de x menos un quinto, es exactamente lo mismo. Lo que tengo acá es una función lineal, es un polinomio de grado 1, porque x está elevado a la 1. 4 quintos de x menos un quinto. Las funciones lineales tienen como representación gráfica una recta, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar la imagen, dijimos que estamos buscando los valores que obtengo como resultados. Y digo, por ejemplo, si acá pongo un 2, el resultado es este valor. Si pongo un 3 en el eje X, el resultado es este valor. Para cualquier valor del eje X, voy a encontrar algún resultado en el eje Y. Es decir, la imagen, en el caso de una recta, es el conjunto de todos los reales. Recuerden que la imagen se mira en el eje Y y el dominio se mira en el eje X. ¿Sí? Cuando yo tengo una recta, yo sé que las rectas no terminan nunca. Por lo tanto, voy a obtener como resultado cualquier valor del eje Y. Por eso la imagen son los reales. Les decía, conociendo la gráfica de la función, las características de la función, se puede encontrar la imagen. Bueno, vamos acá a esta función. Esta función con estas barritas se llama valor absoluto. No sé si ustedes recuerdan la definición formal del valor absoluto, pero sí deben tener una idea de lo que es el valor absoluto. El valor absoluto es el valor de lo que yo tengo acá adentro, pero siempre positivo, ¿sí? El valor concreto. A ver, supongamos que x vale menos 2. Menos 2 menos 1 me da menos 3. El valor absoluto de menos 3 es 3. El valor sin el signo, ¿sí? Si esto vale, si la x vale 5, 5 menos 1, 4. Valor absoluto de 4, 4. Así se resuelve un valor absoluto, se calcula un valor absoluto. La gráfica de esta función y de los valores absolutos en general es así. Como dijimos recién, la cuenta da siempre positiva. Por eso ustedes ven que los resultados están siempre en el eje Y positivo. Para cualquier valor del eje X que yo ponga, porque acá puedo poner cualquier valor real, el dominio son los reales, la imagen va a ser siempre un número positivo. ¿Sí? Esto que les explicaba recién de poder representar una función conociendo sus características, yo sé, mirándolo nada más, que si x vale 1, 1 menos 1 me da 0, y el valor absoluto de 0 es 0, así que yo sé que el vértice de la gráfica va a estar en 1, ¿sí? En este valor, lo que hace que esta cuenta de 0, ahí va a estar el vértice. Y después la inclinación de los bracitos del valor absoluto va a depender del número que tenga acá, que es la pendiente de la recta, ¿sí? O sea, conociendo la gráfica de las rectas y conociendo las características de un valor absoluto, yo puedo graficarlo sin hacer tablita de valores. Bien,
La idea de esto era buscar la imagen. Dijimos que todos los resultados son positivos. Entonces, ahora les explico esto. La imagen de la función es 0 a infinito, incluyendo el 0, porque si x vale 1, 1 menos 1 menos 0, valor absoluto de 0, 0. Así que el 0 también está incluido dentro de los resultados posibles. Esto que escribí acá es la definición formal. Es lo que yo expliqué recién. Que esto, el valor absoluto, es siempre un número positivo. Entonces digo, esta función h de x va a dar lo que dé la cuenta de adentro, x menos 1, siempre que x sea mayor o igual que 1. Por ejemplo, un número mayor que 1, 2. 2 menos 1, 1. Valor absoluto de 1, 1. Es decir, la cuenta de adentro. ¿Sí? La cuenta de adentro si x le gana al 1. Ahora, si tomo un número que es más chico que el 1, por ejemplo, 0, 0 menos 1 me da menos 1. El valor absoluto es 1, el opuesto. ¿Cómo digo el opuesto? Poniéndole un menos adelante. El opuesto de la cuenta de adentro. De esa manera se escribe lo que estoy diciendo con palabras. ¿Sí? Este numerito es el valor para el cual daría 0. Y después tengo que pensar, si es más que 1, me quedo con la cuenta de adentro, y si es menos que 1, tomo el opuesto de la cuenta de adentro. Porque la cuenta de adentro me da negativo, yo tomo el opuesto. Y de esa manera lo transformo en positivo. ¿Sí? Ahora, queremos buscar la imagen de esta función. Esta función es de tipo exponencial. Exponencial es cuando tenemos la x como exponente. La característica de las funciones exponenciales es que tenemos una base que tiene que ser siempre positiva, no puede ser negativa, y además esa función exponencial puede estar multiplicado por un positivo o un negativo que va a afectar al comportamiento de la gráfica. Pero siempre la parte exponencial, esta, va a tener una base positiva, ¿sí? Mayor o menor que 1, pero positiva. Eso me define las características de la gráfica. Siempre las funciones exponenciales hacen una curva así. En este caso está debajo del eje X porque está multiplicado por un negativo y eso hace que todos los resultados de estas potencias positivas después terminen siendo un número negativo, ¿no? Por eso me quedo acá abajo. Pero estas gráficas tienen como característica que tienen una asíntota. Una asíntota es una recta. Una recta a la que la gráfica se va a acercar sin llegar a tocarla. En este caso, cuando nos vamos al menos infinito, es decir, tomamos valores de x negativos cada vez mayores en valor absoluto, ¿sí? Menos 100, menos 1000, menos 10.000, si yo voy agrandando este valor, esta cuenta va a tender a dar 0. La recta horizontal que pasa por 0 es y igual a 0. Esa sería la asíntota de esta función exponencial. Entonces, las imágenes, como vemos acá, es el conjunto de todos los i negativos sin considerar el 0 porque nunca llega a dar 0. ¿Sí? Entonces, la imagen es desde menos infinito hasta 0. Recuerden escribir los conjuntos siempre de menor a mayor. ¿Sí? Porque ustedes tal vez lo miran al revés y dicen del 0 al menos infinito. De menor a mayor. De menos infinito hasta 0. Sin contar el 0 porque 0 no me va a dar nunca esta cuenta. ¿Sí? Todas las funciones exponenciales, por eso les digo que me interesa que estudien el comportamiento general de cada tipo de función para poder deducir su imagen. Todas las funciones exponenciales van a tener esa asíntota horizontal. Entonces, lo importante es determinar cuál es la asíntota y eso nos va a dar una idea de cuál es la imagen. Bueno, vamos a ver ceros o raíces. Esto también es muy importante, tanto como el dominio. ¿Qué son los ceros o raíces? Son los valores para los cuales la función me da 0.
para qué valor de x la cuenta da 0. Eso es lo que tenemos que pensar. A ver, supongamos que tengo esta función. Lo que tengo que hacer es plantear cuándo raíz cuadrada de x menos 7 es igual a 0. ¿Sí? Resolver una ecuación. Resolver la ecuación depende del tipo de operación que tengo. Algunas son más fáciles que otras. En este caso, un pasaje de términos. Paso esto al cuadrado. Me queda x menos 7 igual a 0. Paso el 7 sumando y me queda que x es igual a 7. Verifico. 7 menos 7, 0. Raíz de 0, 0. Cuando x vale 7, la función da 0. Entonces, el conjunto de ceros de esta función está formado por el conjunto que tiene un único elemento que es 7. Verifiquemos siempre haciendo la gráfica con algún software, por las dudas que hayamos hecho alguna cuentita mal de apurados, y vemos que cuando x vale 7, la función vale 0. Así que en definitiva, si yo quiero encontrar ceros o raíces, igualo la función a 0 y resuelvo la ecuación. Bueno, a ver, quiero ver esta función dónde corta el eje X, es decir, cuáles son sus ceros o raíces. Igualamos a 0 y empezamos a hacer pasaje de términos. Paso esto al cuadrado, paso esto que está dividiendo para acá, me queda 0 por x menos 1, y todo esto me termina dando 0, me queda x menos 2 igual a 0. Paso el 2 y me queda x igual a 2. Una vez que yo resuelvo una ecuación, tengo que tener en cuenta que el valor que encontré tiene que pertenecer al dominio de la función. Porque si no, no puedo decir que para ese valor de x la función da 0 si el número no está en el dominio. Entonces, reviso. 2 pertenece al dominio de y. Pongo el 2 acá en el valor de la x. 2 menos 2, 0. Sobre 1. 0 sobre 1, 0. Raíz de 0 es 0. Se puede aplicar el 2. Entonces, la cuenta que yo hice me dio un valor válido. Esto hay que revisarlo sobre todo en este tipo de cuentas donde yo pasé multiplicando x menos 1 y al multiplicar por 0 perdí esta x. Eso puede hacer que haya perdido algunos valores y que el razonamiento sea equivocado. ¿Sí? No hicimos mal el pasaje de términos, pero a veces llego a una conclusión donde el resultado que obtengo no pertenece al dominio de la función. Entonces, verifico eso, me quedo tranquilo y listo. Entonces, el conjunto de ceros está formado por el 2. Verifico también con el gráfico. Cuando x vale 2, la función vale 0. Cuando encontramos los ceros o raíces, estamos buscando los puntos donde la función vale 0. Si la función vale 0, quiere decir que la gráfica va a cortar el eje X. ¿Sí? Entonces lo voy a observar como un puntito sobre el eje X. Vamos acá. Queremos encontrar los ceros o raíces de una función cuadrática. Yo les dije que tenemos que plantear la ecuación igual a 0 y despejar. Pero en este caso es imposible despejar. Si ustedes pasan el 1, después les va a quedar x cuadrado más 3x. No hay forma de despejar la x, porque uno está al cuadrado y la otra está elevado a la 1. Para este caso especial, tenemos la famosa fórmula de la resolvente de segundo grado, que dice menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado más 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Quién es b, a y c? A es el coeficiente principal, en este caso vale 1. B es el coeficiente lineal, que vale 3. Y C es el término independiente, que vale menos 1. Así que reemplazamos en la fórmula, con los valores que tenemos acá, menos 3 más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es b cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. Y resolvemos la cuenta. 3 al cuadrado es 9, acá me da más 4, 9 y 4 es 13. Y esto, ya raíz de 13 es un número con coma, es
un número irracional. Entonces, es preferible dejar el resultado así a dejarlo con decimales. ¿Sí? Fíjense, como dice más o menos, siempre tenemos dos cuentas, ¿no? Sumando raíz de 13 y restando raíz de 13. Estos son los resultados aproximados, pero la respuesta siempre la damos con el irracional, ¿sí? Esta expresión es exacta, está redondeada. La expresión redondeada me sirve para verificar en el gráfico, para ver 0,3 está bien y menos 3,3 es este valor. Si yo tengo que ubicar este valor en el gráfico, lo paso a decimales, pero si no, siempre trabajo con el resultado exacto. Otro elemento importante de las funciones, ordenada al origen. Recuerden que tenemos dos ejes, ¿no? El eje X es el eje de abscisa y el eje Y es el eje de ordenada. Ordenada al origen quiere decir cuánto vale el eje de ordenadas, el valor en el eje de ordenadas, cuando estoy posicionada en el origen, es decir, cuando X vale 0. En definitiva, lo que tengo que hacer es calcular el valor de la función cuando X vale 0. B de 0 es reemplazar las X por 0. Saco la cuenta y me da menos 1. Gráficamente lo que estamos haciendo es encontrar el corte con el eje Y, porque estamos diciendo que X vale 0. ¿Cuál es el resultado de la función cuando X vale 0? En este caso, menos 1/2. Esto sí que es fácil, es reemplazar por 0. Puede ser que la función no corte al eje Y y en ese caso no existiría B de 0. ¿Sí? Conjunto de positividad y negatividad. Conjunto de positividad y negatividad se refiere a qué valores del eje X hacen que la función dé resultados positivos y a qué valores hace que la función dé negativos. Entonces, supongamos que tenemos esta función, que es una recta, porque está X elevado a la 1, ¿sí? Es una función lineal. Si yo quiero saber cuándo esta cuenta da valores positivos, voy a plantear cuándo menos 1/2 de X más 2 da mayor que 0. Esto es una inecuación. Para resolver inecuaciones, en algunos casos es un simple pasaje de términos y en otros casos es un poquito más complejo. Yo les voy a dar 3 ejemplos acá, pero bueno, me voy a fijar si no está en el aula, lo voy a subir, un material para resolver inecuaciones más complejas. Bueno, entonces hago un pasaje de términos, paso sumando, paso restando en 2, después tengo menos 1/2 multiplica la X, lo voy a pasar dividiendo, pero fíjense, como estoy pasando un número negativo dividiendo, cambia el sentido de la desigualdad. Esto es lo que le decía respecto de resolver inecuaciones. No todo es tan sencillo, hay que tener en cuenta muchas cosas. Cuando yo paso multiplicando o dividiendo un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Por eso me quedó, en lugar de mayor, menor. Menos 2 dividido menos 1/2 me da 4. Así que, si los X son menores que 4, esta función va a dar resultados positivos. A ver si es cierto. Haciendo la gráfica, para los X menores que 4, la función me da resultados que están por encima del eje X, resultados positivos. Si hago lo mismo, pero con un signo menor, voy a encontrar, es el mismo razonamiento, voy a encontrar los valores para los cuales la función es negativa. Es decir, conjunto de positividad de menos infinito hasta el 4 y conjunto de negatividad del 4 en adelante. Tengan en cuenta que estos conjuntos tienen que cubrir el dominio de la función. ¿Sí? No puede haber elementos en el conjunto de positividad o de negatividad que no pertenezcan al dominio. ¿Sí? Porque no le puedo aplicar la función a valores que no pertenecen al dominio. En este caso, como es una recta y el dominio son todos los reales, estos dos conjuntos forman
a todos los reales, excepto el 4. ¿Por qué? Porque en el 4 la función vale 0, no es ni positiva ni negativa. Por eso acá pusimos paréntesis. El 4 no lo tenemos en cuenta. No es que no pertenezca al dominio, es que no es ni positiva ni negativa. En 4 la función vale 0. Sería justamente el 0 o raíz de esta función. A ver acá, quiero ver positividad y negatividad. Si yo planteo cuando esta función es mayor que 0, estoy buscando conjunto de positividad. Hago pasaje de términos. Este 2 lo paso restando. Ahora, fíjense, quiero pasar este menos para acá. Este menos significa que esta raíz está multiplicada por menos 1. Como yo voy a pasar para acá dividido menos 1, este signo va a cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Ven? De mayor pasó a ser menor. Menos 2 dividido menos 1 me quedó más 2. Tengo que pasar esta raíz cuadrada para acá. La operación contraria a la raíz cuadrada es elevar al cuadrado. Elevo al cuadrado a ambos miembros. Ahora, cuidado, cuando yo elevo al cuadrado una raíz cuadrada, tengo que tener en cuenta que, si bien se simplifican porque son operaciones contrarias, lo que obtengo es el valor absoluto del radicando, no x menos 3 solito. ¿Sí? ¿Por qué? Como dijimos hoy, las raíces cuadradas no se aplican a números negativos. Si yo hubiera resuelto x menos 3 al cuadrado, siempre me hubiera dado un número positivo. Y después me hubiera sacado la raíz cuadrada y me hubiera dado x menos 3, pero el valor absoluto del x menos 3, porque ya estoy trabajando con un número positivo. Entonces, siempre que ustedes cancelan una raíz cuadrada con un cuadrado, se tienen que quedar con el valor absoluto del radicando. Y acá ya resolví, 2 al cuadrado es 4. Ahora, esta es una inecuación con valor absoluto. Otro tema que hay que repasar. Si yo tengo que el valor absoluto de x menos 3 es menor que 4, quiere decir que el resultado de esta cuenta de acá adentro, sin las barritas, me da un número comprendido entre menos 4 y 4. ¿Sí? La cuenta de adentro, en positivo, es más chica que 4. Pero la cuenta de adentro podría haber dado un número negativo. ¿Sí? Pero la cuenta termina dando menos que 4. Entonces, la cuenta de adentro varía entre menos 4 y 4. Me falta pasar el menos 3. ¿Sí? Entonces, paso más 3 y más 3, para tener en cuenta los dos extremos de la desigualdad. Menos 4 más 3 me da menos 1 y 4 más 3 me da 7. Me dice que los valores de x están comprendidos entre menos 1 y 7. Pero, como les dije en el caso anterior, siempre hay que tener en cuenta el dominio de la función. Cuando yo llego a un resultado más, cuando hago este tipo de cosas, donde estoy simplificando y perdiendo tal vez algunas posibilidades. El dominio de esta función es de 3 al infinito, porque para que esta cuenta que está dentro de una raíz dé positiva, x tiene que dar 3 o más, ¿sí? Entonces, el dominio de la función es 3 infinito. Y fíjense que yo acá llegué a esta conclusión, que la función es positiva cuando x vale entre menos 1 y 7, pero la función no puede, perdón, la x no puede valer menos 1, porque arranca del 3. Entonces, tengo que descartar algunos valores de esa conclusión. El conjunto de positividad es desde el 3, donde arranca el dominio de la función, hasta el 7, porque dice menores que 7, para que la función sea positiva. Ahora les hago el gráfico para que lo entiendan. Y el conjunto de negatividad, teniendo en cuenta el dominio, es desde el 7 en adelante. Fíjense cómo es la gráfica de esta función. Está definida para los x del 3 en adelante. El dominio de la función es 3 infinito. Debajo de 3 no existe. Por eso tuve que descartar valores acá en esta conclusión. Y además,
Entre 3 y 7 da resultados por encima del eje X, positivos. Y del 7 en adelante da resultados por debajo del eje X, negativos. ¿Sí? Este es otro tipo de inecuación que ustedes deben repasar para poder resolver. ¿Sí? Pero lo importante es que tengan en cuenta que cualquier conclusión a la que arribo la tengo que mirar siempre teniendo en cuenta el dominio de la función. Bueno, y les voy a explicar otra forma de hacer conjuntos de positividad y negatividad, por ahí un poquito más sencillo. En este caso, en este ejercicio, tienen en forma factorizada una función polinómica. Ese es otro tema que hay que repasar, que es factorización de polinomios. Cuando yo tengo escrita una función en forma factorizada, factorizada quiere decir en forma de productos, ¿sí? Esto, si yo hago la distributiva, multiplico todo esto, voy a llegar a una función de grado 2, un polinomio de grado 2, una cuadrática, ¿sí? Esto está visto, en vez de escribirlo en forma de polinomio, está escrito en forma de producto, en forma factorizada. Cuando la tengo escrita en esta forma, yo tengo a la vista cuáles son los ceros o raíces de esta función. ¿Por qué? Dijimos que los ceros o raíces es cuando la función da 0. Fíjense que si x vale 2, 2 menos 2 me da 0, y una multiplicación por 0 termina dando 0. Entonces, 2 es un 0. Y si x vale menos 5, menos 5 más 5 haría 0 esta parte, y la cuenta daría 0. Es decir, 2 y menos 5 son los ceros o raíces de esta función. Fíjense, 2 y menos 5 es donde la función corta el eje X, es donde la función vale 0. Si yo quiero armar conjuntos de positividad y negatividad, tengo esta alternativa. Teniendo en cuenta los ceros o raíces, armo intervalos, ¿sí? Recuerden que el dominio de esta función, de una función de grado 2, es todos los reales. Entonces, al conjunto de todos los reales yo lo voy a partir en 3 intervalos, teniendo en cuenta los ceros o raíces. Desde menos infinito hasta menos 5, de menos 5 a 2 y de 2 en adelante. De menos infinito a menos 5, de 5 a 2 y de 2 en adelante. Yo sé que acá pasa por 0, entonces, antes y después de ese valor, la función podía ser positiva o negativa. Entonces, tomo un valor cualquiera de los 3 intervalos. En este caso elegí menos 6, acá elegí el 0 y acá elegí el 4. Un punto que esté en cada zona. Calculo el valor de la función en cada punto, si reemplazo la x por esos valores. Y me fijo el signo. En este caso me dio negativo, quiere decir que en este intervalo la función es negativa. Conjunto de negatividad. En este caso me dio positivo, en este intervalo la función es positiva y acá la función es negativa. ¿Sí? Entonces, el conjunto de negatividad es desde menos infinito hasta menos 5, unión de 2 en adelante. En esas dos zonas la función es negativa. Conjunto de positividad de menos 5 a 2. En este intervalo la función es positiva. Esa es otra manera de encontrar los conjuntos de positividad y negatividad. Tener en cuenta los ceros o raíces, armar los intervalos considerando el dominio y analizar, eligiendo un punto de cada intervalo, el signo de la función. ¿Sí? Sin resolver inecuación, como en los ejemplos que les di antes. Y acá tomé un ejercicio del ejercicio 7, donde tienen ahí en el trabajo práctico un montón de funciones para analizar completas. Tomé uno solito, que es una de tipo exponencial, ¿sí? Porque la x está como exponente. Recuerden que en las funciones exponenciales la base es siempre positiva. Acá nos dice menos 3 entre paréntesis. Es 3 elevado al valor que tenga acá arriba y luego cambiado de signo, multiplicado por menos 1, ¿sí?
Es una función exponencial, como vimos recién, tiene una asíntota, y la asíntota es y igual a 0. El dominio de las exponenciales es siempre los reales. 3 se puede elevar a cualquier número real. La imagen, miramos el dibujito, nos fijamos en el eje Y, el conjunto de resultados está siempre en los valores de Y negativos, y 0 no da nunca. Entonces, desde menos infinito hasta 0, paréntesis, porque 0 no puede valer. Dijimos, tiene una asíntota horizontal. Como es una recta horizontal, se define como Y igual, en este caso 0, que es el valor de la asíntota. Todas las rectas horizontales las vamos a nombrar como Y igual el valor que corresponde. Después, yo acá utilicé un software que ahora les voy a mostrar, que es el software Máxima. Me ayudé con el software para poder resolver la inecuación menos 3 a la x menos 1 igual a 0. ¿Sí? Como queremos hallar los ceros de la función, lo que hacemos es ingresar la función, que ahora voy al software y les muestro cómo se hace, y luego resolver la ecuación h de x igual a 0. Si ustedes quieren resolver esta ecuación a mano, plantean la igualdad igual a 0, van a tener que recurrir al logaritmo. También hay que repasar cómo se resuelven ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Por eso en este ejemplo lo hice con el software. Me dice corchetes, vacío. ¿Qué quiere decir? Que esta función nunca vale 0. Y es cierto, si dijimos que 0 no está dentro de las imágenes, nunca da 0. Por eso esta inecuación me respondió así. Ecuación, ¿no? Luego, quiero obtener la ordenada al origen. La ordenada al origen era el corte con el eje Y. Cuando x vale 0, ¿cuánto me da la función? Calculo h de 0. H es el nombre de que le di a la función y dije, quiero ver cuánto vale la función cuando x vale 0. H de 0 me contesta menos 1/3. Entonces, el conjunto de ceros es vacío porque no corta el eje x, y la ordenada al origen es menos 1/3 porque corta el eje y en menos 1/3. Conjunto de positividad, vacío. Esta función nunca es positiva. Conjunto de negatividad, todos los reales. Para todo su dominio, la función da resultados negativos. Intervalo de decrecimiento. Crecimiento y decrecimiento. ¿Cómo se analiza eso? Nosotros tenemos que recorrer la función en el sentido de incremento de valores del eje X, es decir, hacia la derecha. Voy tomando valores cada vez más grandes y me fijo qué le pasa a la función. Si X aumenta, vemos que los resultados disminuyen. Entonces, en este caso, la función es decreciente. Si X aumenta y la gráfica sube, los valores de la función aumentan, la función sería creciente. En este caso, en todo su dominio, para todos los reales, la función es decreciente. Este es el software Máxima, ¿sí? Es el entorno gráfico de Máxima. Tenemos un menú, también tenemos algunas funciones que podemos activar acá con distintas barras de herramientas, ¿sí? Yo estoy más acostumbrada a trabajar por comandos, pero tenemos, por ejemplo, esta ayudita acá de comandos, que podemos activarlo, y también podemos hacer algunas acciones mediante el menú. Pero si no, lo que tenemos es esta pantalla blanca, y lo que tenemos que hacer ahí es ir ingresando los distintos comas. Para ingresar una función, vamos a poner el nombre que le quieran poner, dos puntos igual, ¿sí? No solamente igual, dos puntos igual, y la expresión de la función. Por ejemplo, x al cuadrado más 3x menos 1. El por se escribe con el asterisco del teclado, ¿sí? No pueden omitir el por. En GeoGebra sí se puede poner 3x y entiende.
Pero en máxima el por hay que ponerlo, lo mismo que el piquito de las potencias. Una vez que ingresamos la función, apretamos Shift, Enter, Shift, la tecla de mayúsculas, para darle entrada a la orden. Fíjense que tenemos acá %I1 y %O1. El I es de input y el O es de output. Es la entrada que le dimos y la salida que nos dio. Es la respuesta. Esto es lo que interpretó de lo que ingresamos. Acá nos podemos llegar a dar cuenta si lo ingresamos mal, nos va a dar un mensaje de error. Bueno, yo ahí ya definí quién es mi función. Supongamos que yo quiero hallar el valor de la función cuando x vale 3. Entonces voy a poner f de 3. Shift, Enter cada vez que voy a ejecutar un comando. Y me calcula, me reemplaza por 3 y me hace la cuentita. Como es una polinómica, está definida para todos los reales, así que puedo calcular f de cualquier valor que se me ocurra. Ahora quiero saber los ceros o raíces, es decir, cuando esta función da 0. Teníamos que resolver la ecuación x cuadrado más 3x menos 1 igual a 0. En los ejemplos que les di recién lo hice con la resolvente del segundo grado, ¿se acuerdan? Menos b más menos, raíz cuadrada, toda esa cuentita. Para resolver una ecuación acá, vamos a usar el comando solve. Y entre paréntesis, la ecuación que sea. Como f de x ya la conoce porque la ingresé más arriba, le digo, cuando f de x es igual a 0. Shift, Enter. Y me dice, menos raíz de 13 más 3 sobre 2 y raíz de 13 menos 3 sobre 2. Es justamente la que hicimos hoy. Me di cuenta que puse los mismos valores. ¿Sí? Ven que me dice las dos soluciones posibles. Si quiero encontrar la ordenada al origen, la ordenada al origen es el corte con el eje Y. Es cuánto vale la función cuando x vale 0. Entonces, ¿qué hago? F de 0. Me dice que esta función corta el eje Y en menos 1. La ordenada al origen es menos 1. Entonces, ayudándome con esto, puedo resolver cualquier ecuación, ¿sí? Y puedo encontrar el valor de la función en cualquier punto. Además, puedo graficar. Vamos a ir acá a tramado. Tramado 2D. Y acá le digo f de x. Podría escribir toda la función, pero ya la conoce. Y acá me pregunta, la variable x, ¿en qué rango la quiero graficar? Y la variable y, ¿en qué rango? Lo voy a dejar así como está y en todo caso después lo voy a modificar. Aceptar. Ahí está pensando. ¿Ven? Ahí me graficó la parábola. Como lo hice entre menos 5 y 5, veo este pedacito de la parábola. Si yo me quiero correr más allá, puedo agarrar el comando anterior, modificar, graficar entre menos 7 y 5. Modifico y vuelvo a apretar Shift Enter para que vuelva a ejecutar el comando. Así con cualquier comando anterior. Se puede modificar y volver a ejecutar. No defino entre qué valores quiero ver los resultados, porque no lo necesito en este caso, pero si quiero, puedo decirle en el comando anterior, en el cuadrito anterior, o bien escribiéndolo como estoy haciendo ahora, que ahí la quiero ver entre menos 2 y 8. Ahí me dice que algunos valores han sido eliminados. ¿Ven? Ahí elegí mal porque no me sirve, entonces quiero desde menos 8 a 8. ¿Ven? Se puede modificar un comando anterior y volverlo a ejecutar. Para gráfica siempre es más fácil el GeoGebra, porque el GeoGebra me permite moverla, arrastrarla, ¿sí? Mirarla con más detalle. Pero máxima les va a servir mucho para resolver ecuaciones cuando no estén seguros o bien para verificar lo que hicieron. Supongamos que tengo una exponencial. G de x
2 a la x más 1 más menos 2. Tengo esta función exponencial. Vamos a graficarla. ¿Sí? ¿Acá la ven? Bueno, quiero hallar el conjunto de ceros. Por lo tanto, tengo que resolver la ecuación g de x igual a 0. Me dice x igual a 0. Es decir, esta función corta el eje x acá, cuando x vale 0. Teniendo en cuenta el corte con el eje x, lo que puedo hacer es armar conjuntos de positividad y negatividad. ¿Se acuerdan que lo hice hoy con un ejemplo de una cuadrática, de una parábola? Armo dos intervalos teniendo en cuenta el dominio y digo, esta función tiene como dominio todos los reales. Se define para todos los reales. Teniendo en cuenta el corte con el eje x, armo dos intervalos. De menos infinito hasta el 0 y del 0 al infinito. Evalúo la función en cada intervalo. Hago, por ejemplo, acá lo estoy viendo, pero podría ser f de menos 2 y veo que me da negativo. Conjunto de negatividad, entonces, menos infinito a 0. Y evalúo la función de este lado en algún punto y me da positivo. Conjunto de positividad, 0 al infinito. ¿Sí? Con hallar el conjunto de ceros, puedo hallar positividad y negatividad considerando cada intervalo. Así no tengo que andar resolviendo inecuaciones. Me ayudó con la gráfica y con el corte con los ejes. Bueno, y quiero saber dónde corta el eje Y, hago g de 0. Ordenada al origen. Como vemos acá, corta en 0. La ordenada al origen también es 0. ¿Sí? Esto está en una fichita del aula, cómo se usa el software, y hay algunos ejemplos. Después les voy a ir enseñando otros comandos también.